en la frontera sur de México. Y no me gusta, por un lado, porque vi cómo llovieron piedras a los miembros de la Guardia Nacional por parte de esos miles de miembros de la caravana que viene de Centroamérica, pero también vi actitudes nefastas de algunos miembros de la Guardia Nacional que no van de acuerdo a los brazos abiertos, a el derecho a el respeto a los derechos humanos de lo que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador. No me ha gustado lo que he visto. Deme su opinión de esta situación en la frontera sur. Mira, Vicente, este es un tema que, como muchos, para donde le opines vas a quedar mal, pero yo creo que hay un punto en el cual realmente hay una miopía social en nuestro país, porque de repente yo he oído mucho esto de que la postura del gobierno mexicano ha sido abierta. Bueno, eso lo dijo el primer día, acuérdense todos, y después lo que hemos tenido todo este año es una política de contención migratoria muy dura, incluso aquí lo hemos hablado varias veces, como que no esperábamos esa actitud, la entendemos o por lo menos la pudimos analizar en términos de los momentos diferentes que han ocurrido en la relación con Estados Unidos, en este caso con Donald Trump, que recordarán el tema de los aranceles y la crítica que hubo al respecto en el cambio de la política migratoria. Pero tuvimos la situación claramente, digamos, de mucha represión respecto a los africanos, haitianos, colegas que llegaron y que estuvieron detenidos por bastante tiempo y que finalmente pudieron ir transitando, y parece que se opacó ese tema. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final de cuentas, de repente la nota es la visibilidad que tiene una estrategia de caminar juntos, como son las caravanas, que evidentemente pues no tienen ya esa efectividad que tuvieron hace un año, año y medio, porque perdieron la posibilidad de que esa caminata colectiva pudiera cruzar de manera, digamos, así como si nada. Ya la estrategia de parte del gobierno mexicano, nos guste o no, es que tienen que pasar de manera, digamos, personal o familiar en todo caso, y documentando su presencia y diciendo quiénes son y toda esta cosa que tendría, digamos, una justificación en términos de lo que un Estado-nación tiene derecho a pedir a quien ingresa a su territorio, aun cuando obviamente hay libertad de tránsito en nuestro país, pero también, digamos, la posibilidad de que el gobierno diga, bueno, quién está cruzando por el país con esta expresión de identificarse. Ahora, ¿qué ocurre? Pues obviamente la estrategia de este grupo que se reúne, que decide que tiene que pasar, y yo ahí es donde no entiendo, Vicente. Es una estrategia, decía yo, que bueno, dio de sí desde el año pasado ya. De repente hay siempre en estos grupos donde hay mucha gente, y sobre todo cuando hay jóvenes, ¿no? Jóvenes que son siempre más bravíos, más aventados, más envalentonados, pues que dicen, no, nos vamos a cruzar. Y eso tal vez le da al traste a la estrategia en sí, porque empieza a haber este jaloneo, y es lo que trasciende en la nota. Eso es lo que a mí me preocupa. Nos quedamos, y eso es lo que jala a los medios, y hay que tener mucho cuidado. Yo les pido a todos que lo vean más panorámicamente. O sea, sí, hay gente que tal vez empezó a aventar cosas y los otros a contestar, pero eso no era en sí este movimiento que buscaba, pues lo que puede ser muy justo y muy legítimo, pero que, insisto, parece ser que no está funcionando como tal. ¿Por qué? Porque al final, si el objetivo es cruzar México e internarse en el territorio nacional y llegar a Estados Unidos, pues eso está fuera del debate en la relación que ahora México ha establecido con Estados Unidos, nos guste o no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos justamente está presionando de una manera muy dura, y ayer mismo Donald Trump ya aventaba un tuitazo, ya sabes cómo es, para decir, bueno, ya vienen otra vez, porque le da cañón electoral a Donald Trump. Entonces, ¿qué tiene? O no sé si es lo que tenga que ser el gobierno mexicano, pero ¿qué vemos que está pasando con el gobierno mexicano? Pues no quiere acabar siendo otra vez rehén de este proceso electoral, y bueno, parece ser que es como de las dos cosas, ¿no? ¿Cuál es peor? Que una es peor que la otra, porque la otra es que acaba siendo quien detiene desde la frontera para no permitir, deja todas esas imágenes, toda esa estrategia que implica el caminar a lo largo del territorio, aunque en este caso también quiero decirlo, y otra vez les pido sean panorámicos en su análisis.
estamos hablando de un número realmente bajísimo de personas de esta caravana. Digo, eran 1,000 personas, una cosa así. Olvídense, eso en términos de lo que puede significar realmente un éxodo migratorio es nada. 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y se fueron igual. Digamos, vamos a ponerlo en perspectiva. A lo mejor no en estas escenas, pero las hubo. Y en ese sentido, claramente, pues lo que pasa es que esta es la actualidad, digamos, ¿no? Lo otro tal vez ya hasta se nos olvidó o ya se nos ha ido pasando o creemos que no sigue pasando, porque los mexicanos siguen emigrando a Estados Unidos en números importantes. Entonces, sí creo que es un tema que va a dar para hablar mucho y sí quiero insistir, no se dejen llevar ni por el número de que, ay, son miles, no, a ver, aguas, relativicemos todo, ni porque eso significa ni que desafía a México, no desafía a México, sí nos pone en una situación compleja, sobre todo para quienes reciben, Vicente. Esas zonas sí entran en una situación complicadísima porque tienen de repente gente que atender, gente en la calle, gente que está necesitada de un montón de cosas, y la realidad es que para esa zona, sea el norte o el sur, sí es una problemática que merece recursos y apoyo de todo el resto del país. Pero fuera de ahí, asumir esto de que nos desafían o que eso es una amenaza, no crean la nota, no crean ni se vayan con la finta de que pasan de un número al otro como si de veras los estuvieran contabilizando, cuando también son números muy relativos. Ahora, este es un tema que llegó para quedarse, Vicente, y lo vamos a hablar muchísimo nosotros a lo largo del tiempo que nos quede en la vida, porque este es un tema de la época contemporánea en todo el mundo. Doctora, nada más para aclarar, el que haya filtros, el que se pida que se haga de manera ordenada no significa violación a los derechos humanos, como lo han querido pintar muchos miembros de la comentocracia, muchos analistas, muchos disque expertos. No significa violación a los derechos humanos. Lo que se pide es que se haga de manera ordenada, dice el presidente, para saber por seguridad quién entra y quién pasa por nuestro país. ¿Usted está de acuerdo en esa visión? Pues mira, es que lo que pasa, la controversia aquí es que algunos consideran que debe haber un tránsito así, caminar tal cual. Y yo creo que eso, bueno, eso es un sueño dorado que creo que deberíamos de tener todos, poder transitar incluso nuestro propio territorio, ¿no? Porque hay también un nivel, a veces una complicación que no nos lo permite, pero en la realidad y en términos de el derecho, bueno, pues estas personas están en una situación de extrema violencia que todos reconocemos. Yo creo que eso es algo que es favorable. Reconocemos que es gente que está necesitada de un cierto tipo de ayuda internacional, y eso es nuestra obligación como país. Y por tanto, el país que recibe, en este caso México, pues sabemos bien que aquí se añade una cosa: la mayoría de estas personas no buscan quedarse en México, sino cruzar a Estados Unidos. Y eso, Vicente, es lo que más le complica a México, porque si ellos buscaran quedarse en el país, iniciarían un trámite de refugio o una serie de digamos, un poco el discurso que ha tenido el presidente de México de que iba a dar trabajo en México y después resultó que era trabajo pero en Centroamérica, y entonces, bueno, eso también es cambiar la jugada. Pero digamos que en ese entendido tal vez sería más fácil para México y sería la obligación de las personas efectivamente hacer el trámite que requieren, en el entendido de que puede ser que les falten algunos papeles, pero que siempre, si es personas que buscan protección internacional, se entiende que podrán, digo, no traen todo en la mano, ¿no? El problema es que la mayoría no quieren iniciar trámites en el país porque